Y hoy es miércoles, así que es momento ya de darle la bienvenida a Andrea Camarano en el espacio de género y derechos humanos. Y en este caso va a compartir el espacio con la doctora, la abogada Lucía Fernández. Y sobre un tema más que interesante para todos nosotros. Modificaciones que se introducen a la ley de urgente consideración desde una perspectiva de género. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Andrea, muy buenos días. Doctora Lucía Fernández, muy buenos días. Muy buenos días, Lilian. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto volver a este espacio de género y derechos humanos en la red de la radio, Radio Fénix, Radio Camacuay, la radio de la cooperativa. Pronto estaremos ahí juntos y juntas en el estudio. Mientras tanto, para seguirnos cuidando en esta situación compleja que nos toca atravesar desde casa, por Zoom, pero bueno, ya estaremos de vuelta por allí. Y en este espacio voy a estar conversando, como adelantaba Lilian, junto a Lucía Fernández, para dar continuidad a lo que ya conversamos junto a Cecilia Olivieri el miércoles pasado, integrante del lado F de la economía. Estuvimos charlando sobre el documento Apuntes sobre los efectos de las modificaciones introducidas por la Ley de Urgente Consideración desde una perspectiva de género, que elaboró el lado F y la Intersocial Feminista, en la cual se proponen visibilizar los sesgos por género en los impactos económicos y sociales que diferentes artículos de esta ley imponen sobre nuestra sociedad. Junto a Cecilia abordamos los aspectos educativos, económicos y de vivienda. Si no pudieron escuchar esa entrevista, la pueden encontrar en mi canal en YouTube, Andrea Camarano. Y hoy vamos a seguir conversando sobre este tema y tratar de aportar desde este lugar a esas firmas, que falta poco para poder hacerlos, pero más que nada esas firmas a la discusión, para traer luz sobre este tema tan importante. Por eso vamos a dedicar estos minutos a abordar los aspectos de seguridad pública, que vamos a quedar ya cortas de tiempo sin duda, porque es un tema muy interesante para poder conversar junto a Lucía Fernández. Muy buenos días, Lucía, bienvenida y gracias. Buenos días para todas y todos, es un gusto para mí, también desde casa los recibo en esta mañana. Bueno, primero conversar contigo sobre cómo fue tu participación en este documento al que hacíamos referencia. Bien, la convocatoria surge a partir de esta colectiva, el lado F y la Intersocial Feminista. Yo no represento formalmente a ninguna de las dos, simplemente me convocaron para aportar una opinión técnica, más desde la academia, porque son los temas que he venido trabajando en mis investigaciones de los últimos tiempos, y basado en eso es que obviamente les dije que sí, y empezamos a elaborar en forma muy dialogada con ellas, y un proceso muy lindo de intercambio, y surgieron estas ideas que quedaron plasmadas en forma muy sintética en este documento que está a disposición de todas y todos, que es sintético justamente primero porque hay que hablar en un lenguaje claro para que se entienda, y a la vez porque cuando no es demasiado sintético también aburre un poco la lectura, y eso también hay que tenerlo en cuenta en lo que es el análisis de las normas, ¿no? Y bueno, en ese sentido elaboramos ese documento que está a disposición de todas y todos, y esperemos que sirva como un insumo para el debate. Bien, vayamos entonces a reflexionar sobre este documento, que desde ya invitamos a que puedan acceder al mismo y a preguntar tanto en la Intersocial Feminista como en el lado F, como Cecilia mencionaba el miércoles pasado, y es muy accesible, como bien mencionaba Lucía. Bueno, primero mencionar que uno de los cambios que hace referencia la LUC es la legítima defensa. Por eso es importante destacar que ya existían las normas penales vigentes, y desde el punto de vista jurídico, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero para tener un panorama bien claro, Lucía, te pregunto qué se entiende, por un lado, por legítima defensa, y por otro, qué se pretende con la modificación que introduce la LUC, con esta nueva redacción. Bien, por un lado, establecer que nosotros lo que hacemos como abogadas y abogados es interpretar la norma, ¿no? Entonces, basado en eso es que puedo compartir con ustedes estas opiniones personales sobre estos artículos, que también es bueno decirlo, son un porcentaje mínimo de este articulado, ¿no? Recordemos que la LUC tiene 502 artículos.
y analizarlo de forma aislada no sería serio y no sería respetuoso de todo lo que es el sistema de normas procesales penales en sí mismo. Pero me animo a compartir con ustedes algunos comentarios en relación a lo que tú, Andrea, planteabas, y en ese sentido creo que tenemos que retrotraernos un poco antes de lo que es este artículo puntual de la legítima defensa, y tiene que ver con la exposición de motivos de esta norma. La exposición de motivos de esta norma es, si se quiere, el hilo conductor, el espíritu, la orientación política que tiene la misma, ¿no? En ese sentido, en lo que tiene que ver con el capítulo de seguridad pública, nosotros podemos notar en esta exposición de motivos una clara orientación, lo dice claramente el texto de la exposición de motivos, dice para recuperar algo así como la calidad de nuestra convivencia, de que el Estado tiene que recuperar las funciones de prevención, de disuasión, de represión del delito. Se habla allí de una suerte de restablecer las condiciones mínimas para la convivencia pacífica. Todos esos son puntapiés iniciales que nos dan la pauta de cuál es el espíritu de todo este conglomerado de normas, ¿no? Y puntualmente en la legítima defensa, bueno, para que se entienda y para todos aquellos que no lo sepan, bueno, las legítimas defensas están previstas en casi todos los códigos penales de la región, es una manera justificada de repeler ataques, por decirlo de alguna manera. En el caso de las mujeres, mujeres y otras disidencias, ¿verdad? Es muy interesante lo que se da, porque en general las mujeres se defienden de ciertos ataques que se dan en contextos de violencia de género, violencias basadas en género, provocando algunos resultados no queridos, muchas veces como pueden ser lesiones graves o incluso la muerte. Y cuando estos contextos de violencias no están puestos sobre la mesa en la discusión, y no están probados, si se quiere, durante el proceso que las mujeres atraviesan, puede llegarse a una condena injusta. Y estas consideraciones, cuando no son tenidas en cuenta por la norma, después es muy difícil que en el caso concreto se puedan permear, se puedan pretender incluir. Eso por un lado. Por otro lado, decirte que la legítima defensa ya estaba prevista. Sí. Eso es bien importante. Exacto, no es necesaria esta revisión que se da. Sí creo que se pierde una oportunidad importante de algo que venimos diciendo hace muchísimo tiempo, que es lograr una revisión con perspectiva de género de toda la legislación procesal penal y de toda la legislación penal en sí misma. Ahí se pierde una oportunidad de avanzar en ese tema. Quizás sea, como dije anteriormente y como el mismo espíritu de la norma lo dice, no sea la prioridad, o eso, digo, depende un poco habría que preguntárselo a los legisladores en todo caso, ¿no? Exacto. Bueno, y por otro lado, yendo un poco más a lo que también me preguntabas, también creo que hay que valorar un aspecto que a mi criterio creo que ya estaba superado, pero que se percibe como un retorno hacia ello, que tiene que ver con entender a la normativa interna y la normativa internacional como comportamientos estancos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, se tiende como a desconocer cierta normativa internacional de derechos humanos, específicamente derechos humanos de las mujeres en este caso, que mediante tratados internacionales el Estado uruguayo se ha comprometido a cumplir, y que con estas normas vemos un retroceso y vemos como una suerte de nacionalismo o de ver como las normas internas cerradas ante lo que prevé las normas internacionales de derechos humanos. Y en la legítima defensa se puede ver claramente eso. Hay también allí un contenido que denota claramente una opción legislativa por hacer prevalecer determinados bienes jurídicos por encima de otros, por ejemplo, los bienes materiales o los bienes económicos. Hay allí algunas alusiones a eso. Y por otro lado, hay algunas dificultades probatorias, esto lo hablábamos con Andrea también antes de la entrevista. Desde el punto de vista jurídico, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Esa es una interpretación básica del derecho penal, y no se entiende en este sentido cuál es la necesidad de justificar, de rejustificar sobreabundantemente esta legítima defensa en esta norma. Es decir, lo que opera allí es como una suerte de inversión de la carga de la prueba,
porque bueno, en realidad en términos generales, en todo proceso lo que se debe probar justamente es esa causa de justificación. La Fiscalía, que en este caso es el órgano competente, es quien debe reunir elementos de prueba para acreditar que no está justificado. Y aquí lo que queda configurada con esta redacción nueva es que sencillamente toda persona que actúa en legítima defensa, además de todo lo que implica, además de eso, deberá a su vez recolectar un montón de evidencias y pruebas para acreditar que es inocente. Es decir, se opera como una suerte de carga, por decirlo de alguna forma, que se coloca ahora en la cabeza de esa persona imputada o imputado. Bien. Bueno, clarísimo lo que Lucía mencionaba. Y hay otro punto también que me interesa preguntarte en estos minutos, es sobre otro aspecto de la presunción de legitimar la defensa para los funcionarios o quienes ejercen tareas policiales. En el documento se expresa que es innecesario. ¿Qué sucede ahora y qué es lo que modifica la LUC? Bien, en ese sentido también podemos encontrar allí la perspectiva de género estallando bastante fuerte, o la ausencia de la misma en realidad, tanto en eso como en lo que dije anteriormente, y también creo que retoma una pregunta histórica que tiene el derecho penal, es que ¿qué debe velar más? ¿Qué se debe prevalecer? Si la integridad física, la vida, la propiedad, hay como una ponderación allí de bienes jurídicos. En ese sentido también sabemos que no hay normas neutras, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo que se viene estudiando y no es algo nuevo. Y en relación a eso, y en cuanto a las previsiones de la legítima defensa sobre los funcionarios policiales, yo entiendo que es innecesaria la regulación, ya que en realidad la policía ya tiene todo un marco normativo bastante específico, un protocolo de acción sobre lo que tiene que hacer, además sabemos que obviamente son funcionarios públicos sujetos a determinado estatuto, y podrían eventualmente darse allí con esta regulación como quedó configurada, podría darse lugar a algunas prácticas, si se quiere, digamos, discrecionales o de difícil prueba luego en instancias posteriores, y también puede darse, si se quiere, una falsa garantía a los funcionarios, como una apariencia, una falsa garantía de protección. Pero bueno, sabemos que, y lo hemos visto en determinados operativos policiales en la calle, que obviamente después las dificultades probatorias que eso tiene cuando el ciudadano de a pie, como decimos siempre, la ciudadana de a pie se enfrenta a tener que probar qué fue lo que sucedió en los hechos, cuando obviamente en la mayoría de los casos, y no quiero comparar, pero también se da en todos los extremos de violencia, hay ausencia de prueba muchas veces, en el sentido de que o no hay testigos o es de muy difícil acreditación cuál es el accionar o qué fue lo que realmente sucedió en los hechos. Bien. También seguir hablando sobre estas modificaciones que introduce la LUC, que son realmente muy importantes. Uno de ellos es el apartado de normas sobre la gestión de la privación de libertad, donde hay muchísimos cambios importantes. Uno en particular que preocupa es la redención de pena por trabajo y estudio, y es claro que la ley de redención de pena por trabajo y estudio es una de las cosas que mejor ha funcionado para combatir la reincidencia, y por eso preguntarte qué propone la LUC y por qué sería perjudicial para el sistema este cambio. La redención de pena por trabajo y estudio yo creo que es una de las herramientas que mejor ha funcionado para combatir la reincidencia, por ejemplo. Entonces, sencillamente limitar ese régimen a una larga lista de delitos que está prevista allí, detrás de una carátula que dice, bueno, algo así como modalidades leves o moderadas, eso en sí mismo implica un gran retroceso, se pierden posibilidades de progresividad para la rehabilitación o para la reinserción social, genera además tensión, desmotivación en lo que es el ámbito intracarcelario, corta uno de los factores que genera más buena convivencia dentro del sistema y posibilidades de contar con otras formas de transitar la privación de libertad. Podemos caer en la tentación o la falacia de decir, bueno, en realidad parece razonable utilizar este mecanismo solo para delitos leves, pero eso en realidad lo que hace es implicar una renuncia de antemano por parte del Estado
al rol rehabilitador y a la finalidad de tratamiento que tiene que tener la privación de libertad. Podemos discutir largo y tendido para qué sirve la cárcel, etcétera, etcétera, pero si ya de antemano la norma está previendo esta renuncia por parte del Estado al rol rehabilitador, bueno, eso es un enorme retroceso. Por eso se entiende que esta norma es regresiva. El mecanismo de redención por pena, por trabajo y estudio es un instrumento que, no lo digo yo, lo dicen los estudios comparados, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo, han mostrado muy buenos resultados como motivador, como dije, para la reinserción, para el cambio actitudinal, para la incorporación de valores prosociales, aún en delitos graves. Y por ello debe aplicarse, creo, a todas las personas privadas de libertad. Y a la hora de legislar sobre esta temática, entiendo que más allá de su fórmula jurídica, debemos recordar que la temática envuelve otras consideraciones de áreas no jurídicas que no se han tenido en cuenta en el debate, como la salud mental, las normas relativas a las nuevas composiciones familiares, a valores culturales, prácticas sociales, y la problemática enorme de adicciones y de salud mental que tiene la privación de libertad, la exclusión social y otras tantas dimensiones que se merecen estar en el debate para lograr un abordaje integral de las situaciones. Entonces, es una falacia creer que con la desaparición o con la eliminación de este tipo de herramientas se van a obtener penas más duras o se va a poder sanear de alguna forma el problema social o el entramado social y las desigualdades estructurales que hay detrás de todo esto. Porque no olvidemos que, lamentablemente, la mayor cantidad de personas que están privadas de libertad están sujetas a desigualdades estructurales, que no tienen que ver solo con una solución normativa a nivel penal. Muchas veces se cae en la falacia de pensar que la solución penal va a ser la solución a todos nuestros problemas como sociedad. Y otro dato importante y no menor es que no hay estudios que indiquen que este cambio vaya a favorecer al sistema penitenciario ni que puedan evitar la capacidad de producirse nuevos delitos. Es decir, más bien todo lo contrario, un sistema que esté cargado de contenidos socioeducativos, posibilidades de integración y presencia fuerte de políticas sociales, es lo que sí está probado que colabora con una mejor reinserción social. Exacto, es un tema que daría para hacer otra nota directamente porque sin duda es uno de los puntos más regresivos que tiene la LUC porque se ha demostrado la implicancia que tiene la educación, el trabajo. Y eso favorece, perdóname que te corte Andrea, que me olvidé de decirlo, favorece también la exclusión en relación a las mujeres y otras disidencias, porque claro, no olvidemos que el sistema penitenciario, el sistema penal está diseñado para varones, esencialmente, y se replica sin más, es decir, se replica sin ningún tipo de miramiento en las mujeres, ¿tá? Entonces, eso de por sí ya está generando una desigualdad basada en género y también en otro tipo de identidades como los colectivos LGTBIQ+, que también se encuentran en la cárcel en contextos marcados de exclusión social, con ausencia de recursos económicos, etcétera, etcétera, que eso también genera un sesgo de género y perpetúa desigualdades estructurales históricas, ¿no? Entonces, en ese sentido también es regresivo porque se pierde el Estado una oportunidad de avanzar en esos temas que mucho se ha avanzado, pero que ahora hemos notado un cierto retroceso en el análisis de la norma, sencillamente como es. Perfectamente, se entiende y daría para seguir conversando muchísimo sobre algunos puntos en particular, pero como nos queda poco tiempo me gustaría ir a un aspecto muy importante que es uno de los artículos que se pretende derogar, que es el 74, que hace alusión al recrudecimiento de las penas a delitos de estupefacientes y su peso sobre las mujeres. Y este artículo tiene importantes sesgos de género. Contanos de qué se trata. Sí, este artículo tiene importantes sesgos de género, como tú lo decías. Hay un recrudecimiento de las penas a estos delitos y hay un peso importante que se da aquí sobre las mujeres y otras disidencias. Yo creo que a lo que hablábamos recién de la falta de perspectiva de género y diversidad sexual en la normativa penal en general,
Sí. Y a la falta de ello mismo en las políticas criminales se le suma toda esta regulación ahora, ¿no? Entonces, nosotros hemos estudiado y lo hemos visto que ha habido un aumento exponencial de la población femenina en prisión, que ha venido creciendo cada vez con mayor prominencia ya desde la década del 90 en adelante. Y este artículo, el artículo 74, como tú muy bien mencionabas, lo que hace es establecer penas entre 4 y 15 años de prisión para algunos delitos específicos que tienen que ver con delitos de estupefacientes. Y acá es relevante destacar algunos aspectos que inciden específicamente sobre las mujeres, más allá de que la norma no lo diga así. Se sabe que es así por las prácticas que se dan en la realidad, en el contexto situado, y que tienen que ver con que, bueno, algunos, por ejemplo, de las agravantes que se prevén tienen que ver con que el suministro ocurra dentro o en las inmediaciones de un establecimiento penitenciario, o incluso está previsto como agravante que la comercialización de las drogas se realice en el hogar. Aquí lo que hay que recordar es que, primero que nada, este suministro ya estaba penado, no es algo nuevo. Lo que hace la LUC es incrementar las penas. Es decir, no es un fenómeno nuevo para Uruguay, pero sí se profundizan los aspectos punitivos de estas políticas de seguridad pública. Y en ese sentido, entiendo que la población carcelaria que ha venido en aumento, si se quiere con esto, lo que se logra es, específicamente sobre las mujeres, un aumento sobre esta población carcelaria, porque ustedes vean que nosotros tenemos una desproporcionalidad en términos de castigo con respecto a otros delitos. Esto implica una relación en función de lo que es Uruguay en relación a la región bastante notoria, porque nosotros pasamos de unas cifras de, supónganse, tenemos un 32% de mujeres encarceladas por delitos de drogas en relación a un 8% con los hombres por los mismos delitos. Por lo tanto, el recrudecimiento de las penas va a implicar un aumento de la población privada de libertad, específicamente sobre las mujeres. Y eso trae otros grandes problemas para las condiciones de reclusión, porque también genera que los sistemas se vuelvan infinanciables, entre otros aspectos. Y a su vez, volviendo a las agravantes que se prevén y que está demostrado que específicamente impactan sobre las mujeres siempre somos el eslabón más débil en este sentido. Entonces, el aumento sostenido en los procesamientos, formalizaciones ahora en terminología del nuevo código, y en la aprobación privada de libertad que se registra tanto en hombres como mujeres, pero más en mujeres, genera un aumento excesivo de la población privada de libertad. Como les decía, esto está demostrado por cifras, no es algo que solamente se observa a nivel cualitativo, y a la vez sabemos que hay todo un contexto de violencia previo en el cual las mujeres muchas veces terminan asociadas a estos delitos de drogas que no se analiza en general. Eso sucede también con todos los delitos que tienen asociado algún componente o contexto previo de violencia, que en general tiende a desconocerse en el transitar por ese proceso penal. Muchas veces las mujeres terminan vinculadas a delitos de drogas por buscar un rédito económico o una forma de subsistencia para su familia, ayudar a un referente masculino cercano, o sencillamente lo hemos visto en casos particulares en los cuales nos ha tocado actuar como defensa particular, casos en los cuales sencillamente por violencia previa, violencia continuada en el tiempo, las mujeres bajo amenazas muchas veces terminan ingresando drogas a los centros carcelarios para llevárselos a sus parejas o familiares cercanos. Como sabemos también por un tema estadístico, también la mayoría son hombres, porque como sabemos también uno de los aspectos que parece anecdótico contarlo, pero es una cruda realidad, también las mujeres tienen hasta mermadas las visitas, ¿no?, en lo que es la cárcel de mujeres, eso también lo sabemos. Bien, bueno, muchísimos aspectos que implican a la seguridad pública, la ausencia de enfoque de género, derechos humanos, interseccionalidad y perspectiva de género se visualiza en todo lo que estuvimos conversando en estos minutos, así que bueno, queda poco tiempo para poder firmar para derogar la LUC. Esos 135 artículos más regresivos es bien importante también mencionarlo, y desde este espacio también tratamos de aportar
para la discusión. Así que te agradezco muchísimo, Lucía, por estos minutos. Bueno, agradecerles a ustedes por este espacio y como les dije, creo que nos queda un largo camino por andar en esto de aportar desde la perspectiva de género una construcción un poco más equitativa, ¿verdad? Como les dije, el derecho como construcción social fundamentalmente está creada por hombres e inevitablemente los sesgos van a existir y en eso tenemos que trabajar y creo que fundamentalmente, más allá de toda consideración política partidaria que puedan dar por la vuelta, creo que nos merecemos un debate un poco más acabado de estas temáticas que tienen tanta repercusión sobre derechos fundamentales de todas y todos. Así que agradecida con ustedes por el espacio y quedo a las órdenes. Muchísimas gracias, doctora Lucía Fernández Ramírez, por estos minutos y yo me reencuentro el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Sigan cuidándose y gracias por estar. Muchísimas gracias, Andrea Camarano y la doctora Lucía Fernández, por compartir con nosotros estos momentos y, bueno, obviamente que adherimos a seguir juntando esas firmas que aún faltan para la derogación de la ley de urgente consideración. Y queremos referéndum. Muchísimas gracias a ambas y nos reencontramos el próximo miércoles. La red de la radio.